Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos vean amigos que se conectan a la señal, a las plataformas digitales de El Telégrafo. Estamos ya desde aquí, desde la redacción. Y hoy vamos a tratar un tema importante, un anuncio, sobre todo una propuesta que se hizo desde la campaña del actual presidente Daniel Noboa y tiene que ver con los cambios que se hará para el sistema penitenciario del país. Pero no estoy solo, hoy vamos a abordar este tema junto a nuestro compañero del Telégrafo, Fernando Medina. Hola Fernando, ¿cómo vas? Hola Daniel, qué gusto estar contigo. Un saludo fraterno a toda la audiencia que nos ve en estos momentos a través de las distintas plataformas. Así es un programa bastante importante en relación un poco a los anuncios presidenciales que ha realizado en las últimas semanas precisamente el presidente Daniel Noboa, y creo que es de gran importancia para el público en general, ¿no? Así es, y sobre todo tiene su importancia porque al ser un gobierno que tiene limitado tiempo, digamos 1 año y 6 meses, estará en el poder hasta las elecciones del 2025, requiere de acciones muy concretas que puedan medirse en este corto tiempo, en un tema que ha sido una preocupación desde la campaña, incluso que fue lo más criticado a la anterior administración de Guillermo Lasso, que tiene que ver con la seguridad. Y dentro de la seguridad está precisamente el tema relacionado con las cárceles, con el sistema penitenciario. Y hay que recordar que en este último año hubo varias masacres al interior de centros penitenciarios, y el problema central alrededor de las cárceles se ha generado precisamente en la penitenciaría del Litoral. Los datos muestran más o menos ya llega a los 500 asesinados al interior de las cárceles. Claro que sí, el sistema penitenciario de hecho está en emergencia desde hace 3 años específicamente. No solo el gobierno del expresidente Guillermo Lasso tuvo que lidiar con esta problemática, sino también el expresidente eh, Lenín Lenín Moreno. Moreno en sus últimos meses de periodo también tuvo ahí unos contratiempos con el tema carcelario, y precisamente es porque en los últimos años el deterioro de las infraestructuras y también la segmentación de los internos ha hecho que de alguna forma bandas criminales se tomen los centros penitenciarios del país, y esto ha dado una alternativa para que desde las cárceles empiecen las operaciones delincuenciales, o que se lideren desde las cárceles las operaciones delincuenciales con respecto a territorios que están fuera de ellos, ¿no? Y también se declaró el estado de excepción. El anterior gobierno declaró el estado de excepción en los 60 centros penitenciarios, si no estoy mal con el dato de las cárceles que existen en el país, precisamente para intentar abordar este problema. Pero ya para entrar en materia, te propongo, Fernando, vamos a escuchar las primeras declaraciones que ya hizo el presidente Daniel Noboa en su primera entrevista ya como primer mandatario, en donde abordó algunos temas, y uno de los principales fue precisamente el tema del sistema penitenciario en el país. Vamos a escuchar las declaraciones que dio la semana pasada. Hay un plan bonito. No se lo cuente a Fito todavía. No me lo va a contar. No se lo cuente a Fito todavía. Bueno, Pero dentro de la misma segmentación se tiene que separar. Lo que sí le puedo decir es que ya el, la penitenciaría litoral va a dejar de parecerse más al quicentro y pues va a aparecer un centro de rehabilitación. con El, seguridades el problema para el central, personal. el problema central está en la penitenciaría litoral. Ese es el neurálgico. Lo que pasa es que las soluciones son muchas. Ahí justamente el presidente Daniel Noboa decía que el problema central está en la penitenciaría del Litoral. Y tú, Fernando, que has cubierto por varios años ya el tema de seguridad, ¿cómo entender este fenómeno que ocurre precisamente en esta cárcel que es la del Litoral? Sí, sabes que estuvimos presentes, bueno, escuchamos la entrevista del presidente Daniel Noboa, y mencionaba cosas que de alguna forma te dan unas luces de cuál es el panorama con el que actualmente se vive en las cárceles del país, ¿no? Y una de las cosas más básicas que él decía era que lo que quieren es primeramente que en las cárceles no existan enchufes eléctricos, justamente para que los internos no puedan comunicarse con el exterior, ¿no? Recordemos que siempre ha sido, bueno, en los últimos
dos gobiernos, una de las promesas que siempre y de los anuncios que siempre se tenía en cuenta era el tema de la instalación de inhibidores, lo cual hasta el momento no se ha concretado, no solo en la penitenciaría del Litoral, sino en todo el resto de las penitenciarías del país. Además que también recordemos que existen varias averías después de todos los amotinamientos que han habido dentro de la penitenciaría. No existe un sistema de cámaras actualmente, tampoco un sistema de escáneres para el ingreso de evitar el ingreso de armas. Entonces es bastante contradictorio lo que de alguna forma se ha manejado la política de los gobiernos anteriores con lo que mencionaba, te digo que es lo más básico, no tener enchufes dentro de las cárceles, ¿no? Ahora, pero hay un problema, digamos que sí está alrededor de la penitenciaría del Litoral. De hecho, en el último tramo del gobierno pasado ocurrió el traslado de uno de los cabecillas de uno de los denominados GDO, de los grupos de delincuencia organizada, a esta cárcel denominada La Roca, que en primera instancia precisamente fue pensada para que estén ahí los delincuentes de alta peligrosidad, es decir, esta idea de segmentación un poco en la perspectiva de la que ya hablaba el presidente en el video, que es de esta segmentación de los delincuentes, pero no ha prosperado, digamos, salió de la cárcel del Litoral, lo trasladaron a La Roca y nuevamente regresó al Litoral por una acción jurisdiccional, en este caso una acción de protección, es decir, está concentrado, de alguna forma hay un control en las cárceles y en la penitenciaría del Litoral por parte de los GDO. Justamente eso te quería decir, o sea, tenemos una cárcel de máxima seguridad, La Roca, con cerca de 80 celdas de totalmente aislamiento hacia los detenidos. Sin embargo, las personas que han sido trasladadas a esta cárcel, de alguna forma han acudido a la justicia para salir de ella y hasta el momento se ha dado esto. Entonces la intervención del presidente Daniel Noboa también mencionaba este tema de la colaboración, sobre todo de los jueces y fiscales, y de hecho se conoció que en su gobierno una de las estrategias para evitar este tipo de hechos va a ser la presentación pública de los funcionarios, ¿no? Así lo anunció también. Entonces esto ya lo había anunciado también el expresidente Guillermo Lasso. De hecho él en reiteradas cadenas nacionales también se refirió a los jueces que colaboraban con las personas detenidas, ¿no? Sin embargo, eso no ha evitado que nuevamente tengamos en estos periodos a jueces y fiscales que de alguna forma apoyan al tema de la salida de los reos, y sobre todo en la cárcel de La Roca. Y también otro punto importante que creo que hay que destacar es el anuncio del presidente de la creación de nuevas cárceles de super máxima seguridad en el país. No existe estas infraestructuras y llamó mucho la atención porque de alguna forma lo que se mencionaba es que está asesorándose con las mismas personas que han realizado la construcción de la super máxima de seguridad en El Salvador, ¿no? Sí, mucho se ha hablado respecto de o más bien siempre se trae a colación en el debate de los sistemas penitenciarios y el tema de la seguridad del modelo de Nayib Bukele, y precisamente en la entrevista que dio el presidente la semana pasada ya anunció que hay un acercamiento con la misma empresa que ha ejecutado esos o ha construido, digamos, estas infraestructuras para El Salvador, y él también decía en esa entrevista que no es un modelo que salió del Salvador, sino que más bien, al menos en América, eso empezó en México, después se podría hablar que habría pasado a El Salvador y finalmente podría llegar a Ecuador. Y precisamente ya para empezar a hablar de este tema de infraestructura penitenciaria, hay una propuesta clave que fue planteada ya desde la campaña del actual presidente Daniel Noboa, y es lo relacionado con las barcazas, es decir, este modelo de cárcel que estaría en alta mar, se entiende, ¿no?, a través de barcazas, y la idea es precisamente esa, mantener en aislamiento a los líderes o a los reos más peligrosos, bueno, no líderes, no, sino cabecillas de las organizaciones delictivas, mantenerlos en este aislamiento para que no, de alguna forma, cortar el poder o los lazos que puedan todavía ejercer dentro de las mismas cárceles y dentro de la ciudad.
Claro que sí, de hecho, o sea, hay parámetros que ya se han ventilado o de alguna forma se han difundido desde el gobierno, y uno de esos es precisamente que las barcazas no serían permanentes, sino serían temporales hasta la construcción de las cárceles de super máxima seguridad, ¿no? En efecto, las barcazas estarían a una distancia considerable. Se calcula más o menos 80 millas en torno a la costa del país, y estaría abarcando cerca de 300 o 400 personas y lo que ha mencionado el presidente es que se enviarían allá a los cabecillas de las GDO para mantenerles aislados en torno a esto. Sin embargo, también te tengo que contar que, bueno, hemos hecho un análisis de las barcazas que existen en el mundo, y la mayor y la más grande abarca 900 personas, ¿no? Entonces es considerable, digamos, sobre todo en el tema de traslado y de la operación de estas barcazas. Pero escuchemos las declaraciones precisamente del presidente, que ya adelantó algunos elementos que podemos considerar sobre esta propuesta para el Ecuador. Las barcazas siempre fue una medida complementaria y fue una medida provisional. O sea, una parte. No, es para segmentar y para sacar a los presos que son amenazas reales a la seguridad ciudadana y al país, y tenerlos aislados hasta que se termine la construcción de las cárceles de máxima seguridad y super máxima seguridad. ¿Y eso se podría implementar en breve tiempo, señor presidente? Una barcaza puede llegar en 7 u 8 meses. Dependiendo qué tan lejos esté, porque muchas de las barcazas no están operativas o no son autónomas, tienen que ser arrastradas por otro barco. Esto es lo que mencionaba el presidente Daniel Noboa en la entrevista que ofreció la semana pasada, y es hay una partecita que se nos quedó por fuera del video, y es que hay 3 barcazas identificadas. Él lo dijo así: hay 3 que ya están identificadas, y eso a la par de este anuncio de que traer una barcaza, una infraestructura de este tipo tomaría entre 7 y 8 meses, que es un tiempo considerable teniendo en cuenta el lapso de su administración, es decir, hasta el 2025. Pero volviendo al mismo tema, lo que se plantea con esto es una medida provisional, es decir, no es una cuestión permanente o algo que va a ser un elemento constitutivo, digamos, de alguna forma, del sistema penitenciario. Será una medida mientras existan el resto de cárceles. Sí, así es, y lo que un poco se mencionaba justamente, que las 3, el tiempo que tardarían en llegar o de alguna forma el tiempo que tomaría para que una de las barcazas llegue al Ecuador está entre 7 y 8 meses, y es precisamente porque las barcazas que han estado visualizando de alguna forma el gobierno son barcazas no autónomas. Esto significa que son barcazas que necesitan otro barco para ser trasladados hasta el punto en donde van a estar. Y de hecho te quería contar que, como dato curioso, en el mundo entero, o sea, sobre todo en Estados Unidos y en Reino Unido, en donde tienen este sistema de barcazas penitenciarias, existen cerca de 17 barcazas que están en funcionamiento. Ha sido un punto de debate también bastante fuerte, no solo para el tema político, sino también de derechos humanos, ¿no? Sobre todo por la falta de visitas a los internos, pero bueno, es un tema que todavía no se han dado luces acá de cómo se establecería. Sin embargo, lo que mencionamos es que el presidente ha dicho que las barcazas estarían por un tiempo determinado. Así es, y indudablemente va a requerir de especificaciones en cuanto a lo legal. Ahora habría que ver qué tanto de esa normativa tendrá que pasar por la Asamblea y qué otra parte podría, por ejemplo, ser viable mediante un decreto, una resolución del Ejecutivo. Esa discusión todavía no está clara porque no hay muchos elementos que nos permitan aún analizar en qué condiciones se daría este cambio dentro del sistema penitenciario, y en ese sentido qué tanto le corresponde al Ejecutivo y qué tanto por vía normativa a la Asamblea Nacional. Pero también un poco más
para ahondar en esta propuesta de las barcazas, tenemos unos clips respecto de una entrevista de nuestra compañera Olga Velasco, un experto sobre el tema de seguridad, y él un poco esta mañana analizaba esta propuesta hecha por el gobierno y qué significa o para qué se toma esta medida de las barcazas como parte de un sistema penitenciario. A ver si podemos ver esos clips. Como parte del plan para intervenir en el sistema penitenciario, el presidente Daniel Noboa prevé la construcción de cárceles de máxima seguridad para aislar a los presos más peligrosos. Pero mientras esto sucede, planea trasladar a los internos a cárceles tipo barcazas, es decir, penitenciarías flotantes que se ubican en embarcaciones. Una barcaza puede llegar en 7 u 8 meses, dependiendo de qué tan lejos esté. Estarían ubicadas 80 millas náuticas mar adentro, aproximadamente a 128 kilómetros de la costa. Ya tenemos identificadas 3 opciones, una está en Australia, otra está en Reino Unido, otra está en Estados Unidos. ¿Pero cómo funcionan las barcazas en otros países? Tienen un filtro al ingreso, un filtro a la llegada, entonces mejora el control, mejora el aislamiento, se puede estratificar a los detenidos de acuerdo a su nivel de peligrosidad. Por ejemplo, The Boat, así conocida la mayor prisión flotante del mundo, funcionó en Nueva York, Estados Unidos. Fue construida en 1980, así lo destaca el docente del IAEN y experto en seguridad José Luis Castillo. Cuando era insuficiente el sistema penitenciario de ellos, pero también tenían la idea de mantener en un grado de aislamiento a los detenidos de alta peligrosidad. Otro caso es el de Reino Unido, la Bibi Stockholm, ubicada en el puerto de Portland, en Dorset, Inglaterra. Para alojar aproximadamente a 500 migrantes que ya no tenía dónde ubicarlos. Este método le permitía ahorrar recursos, tener mayor control. A decir de Castillo, Ecuador se convertiría en el primer país de Latinoamérica en emplear barcazas. Ha habido, no como barcazas, sino hubo prisiones en Chile, en Argentina, en buques, pero eran prisiones en la época del auge del terrorismo, de la guerrilla urbana. Olga Velasco, Noticias 7. Precisamente eso es lo que estábamos conversando un poco hace un momento, y es de esta idea de las barcazas como método de aislamiento para quienes son los reos de más alta peligrosidad, porque actualmente, digamos, no hay como una segmentación clara, digamos, distribuida entre las cárceles, y precisamente en ese entorno es donde han ocurrido las mayores masacres, y donde, por ejemplo, hasta los operativos que se realizaban al interior de la misma penitenciaría electoral se encontraba de todo, desde armas, se encontraron animales, recuerdo que una de las últimas veces también se encontraron tilapias, se encontraba de todo básicamente. Sí, un poco el control en las penitenciarías dentro de los muros ha estado sujeto a los mismos privados de libertad, ¿no? Recordemos que precisamente esos han sido los motivos por los cuales los últimos gobiernos han tenido que declarar en estados de emergencias a las prisiones, y sobre todo lo que se intenta con las barcazas es mantener un poco el orden y ayudar un poco a la segmentación, ¿no?, de los presos, porque mucho se cuestionaba que dentro de las matanzas que hemos tenido estaban personas que por delitos mayores y también personas por delitos menores, entonces siempre se ha tratado como de volver a tener una segmentación y un registro único de cada uno de los detenidos, ¿no? Pero justamente lo que mencionabas hace un momento, y creo que es algo clave que también lo abordaba el presidente o hizo referencia a eso en su última entrevista, y es que los centros de privación de libertad se conviertan precisamente en lo que deben ser, que son centros de rehabilitación. Porque básicamente en esta no determinación, por ejemplo, de los presos que son de más peligrosidad, menos peligrosidad, no solo están involucrados o no solo terminan en medio de conflictos entre las bandas criminales, incluso muertos por las masacres que se han dado al interior, sino que en realidad no hay un proceso de rehabilitación real que les permita en un tiempo determinado, por ejemplo, el reinsertarse socialmente. Y en ese contexto también
también está el tema ya político, de alguna forma, porque el presidente también a partir de esta ley orgánica, esta ley económica urgente que está tratando la Asamblea y que hoy se entrará en primer debate, una de sus propuestas es precisamente el incentivo para las empresas que puedan contratar a personas que han cumplido ya con su sentencia, que ya tengan una sentencia ejecutoriada, ya han cumplido todos sus procesos respecto a la ley. Hay incentivos tributarios para esas empresas que tengan este personal dentro de sus organizaciones, ¿no? Sí, esa es un poco la idea que también tiene el presidente. De hecho, entre sus propuestas y entre su posición para combatir el tema de la inseguridad ha sido la creación de nuevas fuentes de empleo, ¿no? Y el empleo, sobre todo en el ámbito de las personas privadas de libertad que han salido, no ha habido con un programa específico para ellas. Esta ley toparía básicamente este incentivo tributario a las empresas para que puedan acoger entre sus funcionarios a personas que han estado dentro del sistema carcelario. No obstante, igual, para no irnos un poco más del tema, el tema de las barcazas como tal estarían igual equipadas en su totalidad y se cree que tendrían cabinas entre 3 y 3.6 metros por cuadrados cada uno de los internos, ¿no? Y es un poco, la idea es que se mantengan lo más alejado posible de la costa para que no tengan contacto con la población, y sobre todo para evitar el tema de coordinar acciones ilícitas, sobre todo en Guayaquil y en Durán, que son los puntos más conflictivos nacionalmente. Ahora, hay también una arista para analizar y tiene que ver mucho con el tema político, y es que precisamente los índices de inseguridad, las muertes violentas, las denuncias también de la infiltración del narcotráfico en determinadas instituciones del Estado ha sido una de las fue el principal punto de debate alrededor de la campaña política que llevó a las elecciones o que tuvo las elecciones de octubre pasado, y es el qué hacer, las acciones inmediatas que podría tomar un gobierno en estos cortos 18 meses que tiene para ejecutar, y mucho tendrá que ver lo que logre hacer el actual gobierno, por ejemplo, precisamente para postularse en el 2025, que ya ha sido un anuncio del mismo presidente Daniel Noboa. Exacto. De hecho, creo que el panorama político del presidente se enfoca mucho en eso, ¿no? En su próxima reelección, y de hecho otra de las alternativas que ha optado y que también se han mencionado mucho es la consulta popular, ¿no? Se viene la consulta popular que quizás estaría presentándose en enero, y de las cuales una de las propuestas que ya se ofreció es regular o nuevamente conformar un nuevo reglamento para que los militares puedan actuar, ¿no?, dentro de la seguridad nacional. Esto ya estaba facultado, pero recordemos que la última consulta popular también intentaba ir más allá, como para darles una normativa más potente y que les pueda dar facultades en actuar en delincuencia civil o delincuencia común. Y no pasó la última consulta popular, ¿no? Así es, tenía, además del tema, o más bien del rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna o la seguridad ciudadana, también estaba planteada la extradición para personas que estén asociadas a tipo de delitos específicos precisamente relacionados con el tema del narcotráfico, y esa pregunta tampoco pasó, no ganó en la última consulta popular, y ya se ha anunciado que al menos a inicios del próximo año, es decir, en enero, se presentarían las preguntas, que es el primer paso que tiene que realizar un gobierno para llevar adelante una consulta popular, y es pasar este filtro de la Corte
constitucional. Pero actualmente también están en debate ya, porque después de que ya se instaló la Asamblea se han reactivado las propuestas que estaban pendientes al interior del Legislativo y están relacionadas precisamente igual con lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Se tiene que debatir también reformas del Código Orgánico Integral Penal, es decir, hay varios campos de acción que están ahorita activos en los diferentes poderes del Estado, precisamente para lo que tiene que ver con con el tema de la delincuencia organizada, la delincuencia común, y dentro de esto lo que el factor que más importante tiene actualmente el gobierno es el tiempo, ¿no? Correr contra el tiempo, porque las iniciativas se han enumerado varias, de hecho, entre algo que se menciona mucho en la Asamblea también es estas reformas al Código Integral Penal, sobre todo para endurecer las penas de las personas que se dedican o que han realizado este tipo de vacunas, ¿no? Recordemos que este delito toma fuerza a partir de los 2 últimos años en el Ecuador. Entonces es un delito que de alguna forma no existía o no era tan recurrente en el país. Para evitar este tipo de iniciativas, ¿no? Sin embargo, ahora conocemos que hay muchos delitos en torno a la vacunación o al tema de la extorsión en general, secuestros, y por eso se plantea nuevas reformas para el Código Integral Penal para endurecer estas penas y que las personas, bueno, una de las alternativas, creo que es de una de las bancadas, creo que Construye, ha mencionado que una de las alternativas es que estas personas no puedan salir de prisión por derechos por los procesos abreviados. Es una propuesta ya presentada por el Partido Social Cristiano, más bien, sí, pero que tendrá que pasar su proceso. Y bueno, entraremos igual, o me imagino entrarán en la discusión ya casi eterna de si es que endurecer las penas sirve de algo o más bien cumplir con la normativa que ya está estipulada, porque por una parte hay las leyes que permiten, por ejemplo, a la policía arrestar o detener a los involucrados en los actos criminales, pero por otra parte están jueces que hay denuncias respecto a algunos de ellos haber liberado a quienes ya fueron detenidos. Entonces será un debate muy interesante que tendrá que darse también en un corto tiempo, porque la Asamblea tiene el mismo periodo para el que fue elegido el presidente, es decir, 18 meses para todos estos cambios. Y con esto, bueno, nos vamos ya despidiendo desde aquí, desde la redacción del Telégrafo. Déjennos sus comentarios de qué les gustaría que hablemos o se ahonde más respecto a este tema del sistema penitenciario del Ecuador, que es una preocupación para todos y está muy relacionada con la seguridad ciudadana. Sí, así es, Daniel, nos despedimos, muchísimas gracias por la sintonía y sobre todo invitarles a que entren a todas nuestras plataformas, telégrafo.com.es, para que tengan la información más actualizada del país e internacionalmente. Perfecto, desde aquí, desde la redacción nos despedimos y no olviden conectarse a la señal de Noticias 7 que empieza en pocos minutos, y nosotros nos volveremos a ver el día de mañana con un nuevo tema para tratarlo desde aquí, desde la redacción. Con ustedes, una buena tarde.